Imagina esta escena. Has tenido un día largo, de esos que te desgastan hasta el alma. Luchaste contra el tráfico, soportaste personas difíciles, hiciste lo mejor que pudiste, y aún así sientes que no fue suficiente. Llegas a casa cargando un silencio denso, ese que grita por dentro aunque no digas una sola palabra. Sin fuerzas, te dejas caer sobre la cama. El cuerpo se rinde primero, pero sabes que el corazón aún guarda algo que no has entregado. Casi sin pensarlo, cierras los ojos y en medio del cansancio, sientes ese impulso. Reza, susurra algo dentro de ti. Pero, como una sombra más antigua que tú, surge otra voz. Más rígida, más acusadora, más fría. ¿Así vas a rezar? ¿Acostado? ¿Crees que Dios te va a escuchar en esa posición? ¿Dónde está tu respeto? ¿Dónde está tu reverencia? Tu respiración se corta. El susurro dulce fue reemplazado por un juicio que golpea como martillo. Y entonces, como tantos creyentes silenciosos, tú también caes en la trampa de la culpa. De repente, lo que era un acto de fe se convierte en una batalla mental. ¿Estoy deshonrando a Dios por orar acostado? ¿Es pereza o es debilidad? ¿Es un error o una ofensa? Desde pequeños, nos enseñaron que orar es un acto solemne. Nos hablaron de arrodillarse, de juntar las manos, de bajar la cabeza. Nos enseñaron que la postura revela la humildad, que el cuerpo debe acompañar al alma en su reverencia. Y no está mal. Son gestos bellos y poderosos. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo ya no responde? Cuando estás enfermo, agotado, roto por dentro. Y aún así, el alma quiere hablar. El corazón necesita clamar. ¿Es válido? Padre Luis Toro, conocido por su fervor, su sabiduría bíblica y su cercanía con el pueblo, ha reflexionado profundamente sobre esta pregunta que atormenta a muchos creyentes. Con palabras claras y llenas de compasión, él ha traído luz a este rincón oscuro de la espiritualidad, donde la forma a veces ahoga el fondo. Porque hay algo que pocos se atreven a decir: a veces, la religión nos enseña más reglas que amor, más estructuras que libertad. Y sin darnos cuenta, convertimos la oración en un examen de postura, en una lista de requisitos externos, mientras el corazón, ese que realmente ora, se queda de lado. Luis Toro no teme hablar de esto, porque lo ha visto, porque lo ha vivido, porque ha estado en cuartos de hospital, junto a camas donde un suspiro era la única oración posible, porque ha acompañado a ancianos que ya no podían arrodillarse, pero cuya mirada hablaba directamente con Dios. Y es aquí, en esta tensión entre lo que nos enseñaron y lo que sentimos, donde este mensaje comienza. Este no es un sermón para corregirte, es una invitación para liberarte. Liberarte de la idea de que tu valor ante Dios depende de una posición física. Liberarte de la culpa que viene cuando el cuerpo no da más. Liberarte de la condena que no viene del cielo, sino de corazones endurecidos que olvidaron lo esencial. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo, de alma a alma. ¿Alguna vez sentiste que tu oración no valía porque no estabas en la postura correcta? ¿Alguna vez quisiste hablar con Dios pero el cansancio te venció, y luego vino la culpa? Si tu respuesta es sí, este mensaje es para ti, porque aquí no hablaremos de reglas, sino de revelaciones. De verdades espirituales que sanan, que reconcilian, que te devuelven el derecho de orar desde donde estás, tal como estás. Y más aún, que te muestran que a veces, cuando estás acostado, quebrado, agotado, es cuando tu oración sube más alto. A lo largo de este mensaje, el Padre Luis Toro nos guiará con ejemplos, testimonios y una sabiduría pastoral profunda, hasta descubrir que el error no es orar acostado, sino pensar que eso nos aleja de Dios. La cama no es un obstáculo para la oración. A veces, es el altar más sincero. En los próximos capítulos, vamos a profundizar en este misterio. Y te adelanto algo, lo que descubrirás puede cambiar para siempre tu forma de rezar, y tu forma de mirar a Dios. Pero antes de seguir, respira. Quédate aquí. Este es un espacio sagrado, donde el juicio se calla y el alma por fin puede hablar. Porque sí, es posible rezar acostado. Y no solo eso, a veces, es la forma más honesta de hacerlo. ¿Es realmente un error rezar acostado? Es probable que esta pregunta no haya nacido en tu corazón, sino que fue sembrada hace años, por la tradición, por la voz de un catequista severo, por una imagen de santidad que aprendimos a memorizar. Rezar, nos dijeron, debía hacerse de rodillas, con las manos juntas, con el cuerpo recto, con los ojos cerrados y el alma en silencio. Y sí, qué gesto tan hermoso es arrodillarse ante Dios. Qué acto tan profundo de humildad y reverencia.
Pero lo que comenzó como un símbolo de devoción, con el tiempo, para muchos, se convirtió en una regla rígida, en una camisa de fuerza espiritual. Y ahí nació la duda: si no lo hago así, ¿lo estoy haciendo mal? Padre Luis Toro ha abordado esta inquietud con una claridad que ilumina. En una de sus predicaciones más conmovedoras, dijo algo que quedó grabado en la mente de quienes le escuchaban: no es la postura del cuerpo lo que toca el corazón de Dios, sino la postura del alma. Pero entonces, ¿de dónde viene esa sensación de que rezar acostado está mal? ¿Por qué se instala la culpa como una sombra cuando intentamos orar sin fuerzas? La respuesta está en cómo hemos interpretado el respeto a lo sagrado. A lo largo de los siglos, ciertas posturas se asociaron con la devoción, y con razón. Pero en algún punto, olvidamos que esos gestos eran ayudas, no requisitos. Herramientas, no condiciones. Convertimos medios en fines. Rezar de rodillas ayuda, claro que sí. Ayuda a enfocar la mente, a mostrar entrega, a alinear el cuerpo con el espíritu. Pero no es obligatorio. No es una contraseña que abre el cielo. Y pensar lo contrario puede llevar a uno de los errores más graves en la vida espiritual: creer que Dios necesita formalidades para escucharnos. Padre Luis Toro lo explica con firmeza: Dios no es un juez que mide tu fe por la postura de tus piernas, sino un padre que escucha el susurro sincero de tus pensamientos, aun cuando no puedas mover ni un dedo. Cuando creemos que la oración solo es válida si estamos arrodillados, de alguna forma limitamos a Dios. Lo encerramos en un protocolo humano. Le atribuimos las exigencias de un ritual, como si su amor estuviera condicionado por la posición de nuestro cuerpo. Pero Dios es mucho más que eso. ¿Quién se atrevería a decirle a una madre enferma, postrada en una cama, que su oración no vale porque no puede levantarse? ¿Quién tendría el corazón para decirle a un anciano que, por no poder arrodillarse, sus ruegos no llegan al cielo? Luis Toro ha estado con esas personas. Las ha acompañado. Las ha visto llorar, no solo por el dolor físico, sino por la culpa impuesta. Una culpa injusta. Una culpa que no viene de Dios. Y es que la verdadera oración no empieza con un gesto externo. Empieza con un movimiento interno, el deseo sincero de encontrarse con Dios. Ese deseo puede manifestarse en una iglesia llena, en una montaña solitaria, en un banco de parque, o acostado en una cama, con lágrimas en los ojos y un alma que ya no puede más. El Evangelio está lleno de encuentros en los que lo exterior importaba poco. Jesús no buscaba a los más impecables en oración. Buscaba a los sinceros, a los quebrados, a los que, como dice el Salmo, claman desde lo profundo. Y aquí viene una verdad que Padre Luis Toro no se cansa de repetir: Dios no te necesita de rodillas para amarte. Dios te quiere verdadero, tal como estás. Cuando haces una pausa en medio del cansancio, cierras los ojos y dices: Señor, aquí estoy. Eso es oración. Aunque estés acostado, aunque estés sin voz, aunque solo logres pensar su nombre con el corazón hecho pedazos. Dios no mide ángulos de inclinación. Mide amor. Mide sinceridad. Mide abandono. ¿Y sabes qué más? Rezar acostado no solo no es un error, a veces, es un acto de fe más profundo que muchos rezos mecánicos. Porque es entonces, cuando estás vencido por el dolor, por el agotamiento, por la tristeza, que tu corazón habla sin adornos, sin fórmulas, sin máscaras. Es entonces cuando se revela quién eres realmente. Y Dios responde a eso. Luis Toro lo llama la oración desnuda. Esa que se ofrece sin fuerzas, pero con el alma encendida. Esa que no necesita palabras elegantes, ni posturas perfectas, sino un solo acto de entrega. Aquí estoy, Señor. No tengo fuerzas, pero quiero hablar contigo. ¿No es eso, al final, la esencia misma de la oración? Hay algo muy importante que debemos entender: la forma sin fondo se convierte en teatro. Pero el fondo sin forma puede seguir siendo oración pura. La forma ayuda, pero no es la esencia. Recuerda esto: Jesús, en Getsemaní, cayó al suelo. No se arrodilló en postura perfecta. Cayó, postrado, en agonía. Y en ese estado, clamó al Padre. Y el cielo lo escuchó. Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo orar en su momento de máxima debilidad física, ¿quién puede atreverse a decirte que tú no puedes hacerlo? Padre Luis Toro nos invita a una espiritualidad que libera, que sana, que reconcilia. Una fe donde la compasión pesa más que la forma. Donde el corazón tiene más valor que la postura. Donde rezar acostado ya no es sinónimo de pereza, sino, a veces,
de confianza absoluta. Cuando te acuestas y, antes de cerrar los ojos, piensas en Dios, lo invocas, le das las gracias o le pides ayuda, estás orando. Estás tocando el cielo. Y eso, amigo, amiga, no es un error. Es un acto de amor. Lo que Dios ve cuando estás débil. Hay momentos en la vida en que el cuerpo ya no responde, y el alma apenas logra sostenerse. No se trata solo de enfermedad. A veces es el cansancio del alma, el peso acumulado de las batallas que no se ven, de las lágrimas que nadie nota, de las noches en las que uno se acuesta con la esperanza apenas encendida. En esos momentos, cuando ya no queda fuerza ni para arrodillarse, ni para levantar las manos, ni siquiera para pronunciar una oración completa, ¿qué ve Dios? ¿Acaso se aleja porque no cumpliste el protocolo? ¿Se ofende porque no puedes mantener la postura? Padre Luis Toro, con la sabiduría que nace de caminar entre los humildes y los quebrantados, responde con una convicción que estremece: Dios se inclina más cerca. Porque cuando estás débil, Dios no ve incapacidad. Ve verdad. Él ve el corazón desnudo, el alma sin máscaras, la fe sin adornos. Y entonces, en lugar de exigirte más, se acerca, te envuelve, te escucha más atentamente. Imagina a un padre que ve a su hijo enfermo, postrado, tratando de decirle algo con la voz entrecortada. ¿Qué haría ese padre? ¿Le exigiría que se incorpore? ¿Le diría que primero se lave las manos y se vista adecuadamente? Jamás. Ese padre correría hacia él, se agacharía, le tomaría la mano, pondría su oído cerca de sus labios para escuchar hasta el más débil susurro. Eso es lo que hace Dios contigo cuando estás débil y oras desde tu cama, desde tu llanto, desde tu silencio. Luis Toro llama a eso la rodilla del corazón. Porque aunque tus piernas no puedan doblarse, tu corazón sí puede inclinarse. Y esa es la reverencia más pura. Esa es la postura que Dios más valora. ¿Sabes por qué? Porque no nace del deber. Nace del amor. No es una rutina. Es un clamor. No es una forma. Es una entrega. Y el cielo responde con ternura cuando alguien se rinde sin condiciones, cuando alguien deja de esconder su debilidad y la ofrece como ofrenda. Porque en la lógica divina, que no es la del mundo, la debilidad no es un defecto. Es un puente. San Pablo lo dijo con claridad: cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad en sí sea virtuosa, sino porque es en ella donde Dios puede actuar sin que tú interfieras con tu orgullo, con tus planes, con tu necesidad de controlar. La debilidad abre espacio. Y donde hay espacio, Dios entra. Padre Luis Toro ha compartido testimonios de personas que, desde una cama de hospital, sin poder hablar, sin poder moverse, sin posibilidad de asistir a misa o rezar un rosario completo, sentían a Dios más cerca que nunca. Un caso en particular lo marcó profundamente. Una mujer llamada Rosa, a quien visitó durante una enfermedad terminal, le susurró con una sonrisa serena: Padre, ya no puedo decir palabras. Pero en mi silencio, siento que Él me escucha más que nunca. Luis Toro salió de aquella habitación en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Porque comprendió que el amor de Dios no se activa con fórmulas, sino con autenticidad. Y que una oración dicha desde la debilidad es, muchas veces, más poderosa que 1000 rezos en estado de comodidad. Es en esa línea que también habla de la oración como respiración del alma. Así como respiras incluso dormido, acostado, en cualquier postura, el alma también puede orar en cualquier estado. Lo importante no es la forma en que respiras, sino que no dejes de hacerlo. Lo importante no es si estás de pie o acostado, sino que tu alma siga viva y conectada con su Creador. La oración no es una ceremonia. Es una relación. No es un acto escénico. Es un susurro íntimo. No es una presentación. Es un encuentro. Cuando estás débil y aún así miras al cielo, aunque sea con la mirada del corazón, estás haciendo algo sagrado. Estás reconociendo tu necesidad. Estás diciendo: no puedo solo. Y eso conmueve el cielo. Porque Dios no se deleita en la fuerza. Se deleita en la entrega. No busca a los fuertes. Busca a los que lo necesitan. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que muchas veces, tu oración débil puede ser más potente que una llena de palabras y solemnidad. Porque esa debilidad es verdad. Y donde hay verdad, hay presencia de Dios. Padre Luis Toro nos recuerda algo que parece simple, pero que es revolucionario: Dios no escucha mejor cuando gritas. Escucha más profundamente cuando eres sincero. Y en esa sinceridad, cuando no puedes más, cuando el cuerpo ya no coopera, cuando solo puedes balbucear un Jesús, desde lo hondo,
Ahí, en ese momento, el cielo entero se inclina para escucharte. Porque Dios no mide tu volumen. Mide tu fe. No mide tu postura. Mide tu entrega. No mide tu liturgia. Mide tu amor. Así que la próxima vez que te sientas débil, agotado, roto, y dudes si vale la pena orar acostado, recuerda esto: Dios no se escandaliza con tu debilidad. Se conmueve con tu verdad. Y en ese espacio, donde muchos solo ven fragilidad, Dios ve intimidad. Donde tú ves límites, Él ve puertas. Donde tú ves cansancio, Él ve oportunidad para abrazarte más de cerca. Tu debilidad no es un obstáculo para la oración. Es el momento en que la oración se vuelve más pura. Testimonios que rompen reglas a veces. Las reglas que nos imponemos no vienen de Dios, sino del miedo. Miedo a no hacer las cosas bien. Miedo a no ser dignos. Miedo a equivocarnos incluso al orar. Pero es en los testimonios reales, en las historias que nacen de la vida misma, donde descubrimos que Dios no está limitado por nuestras normas humanas. Padre Luis Toro, en sus muchos años de servicio, ha escuchado oraciones que no se parecen a las de los libros, ni suenan como los rezos tradicionales. Pero han sido, sin lugar a dudas, oraciones verdaderas. Oraciones que nacen de una cama de hospital, de una silla de ruedas, de un cuarto oscuro donde una persona se acuesta sin saber si despertará. Oraciones dichas sin voz. Oraciones gritadas en silencio. Oraciones que rompen todas las reglas y tocan el corazón de Dios. Uno de esos testimonios, que Luis Toro suele contar con profunda emoción, es el de Don Ernesto. Don Ernesto fue un hombre sencillo, campesino, que durante toda su vida rezaba de rodillas frente a una pequeña imagen de la Virgen en su habitación. Lo hacía todas las noches, sin falta. Era su rutina, su consuelo, su encuentro con Dios. Pero a los 87 años, una caída lo dejó inmóvil. Sus piernas no respondían. Su cuerpo ya no le permitía sostenerse ni siquiera sentado. Los médicos fueron claros: necesitaría permanecer acostado por el resto de su vida. La primera noche después del accidente, Don Ernesto lloró. No por el dolor físico, sino porque sentía que ya no podía rezar como debía. En su angustia, pidió que llamaran a un sacerdote. Y fue así como Padre Luis Toro llegó a su casa. Se sentó a su lado, lo escuchó, lo miró a los ojos y le dijo con ternura: Don Ernesto, ¿usted cree que Dios dejó de oírlo porque ahora reza acostado? Yo, no lo sé, padre, respondió él, con la voz quebrada. Es que así he rezado toda mi vida. Me siento mal. Me siento lejos. Luis Toro tomó su mano, la apretó con firmeza y le dijo: Dios no se alejó. Al contrario, Él está ahora más cerca que nunca. Porque ahora usted no reza desde la rutina, sino desde la necesidad. Desde la fragilidad. Desde el amor sin forma. Y eso, don Ernesto, es una oración que rompe el cielo. Desde aquel día, don Ernesto dejó de preocuparse por su postura. Y comenzó a orar desde el corazón, acostado en su cama, mirando al techo, como si fuera el cielo. Murió meses después, con una paz en el rostro que muchos envidiarían. Porque había comprendido que su cama se había convertido en un altar. Y este no fue un caso aislado. Padre Luis Toro también cuenta la historia de Clara, una joven que, tras un accidente automovilístico, quedó paralizada del cuello hacia abajo. A sus 26 años, su mundo cambió para siempre. Ya no podía moverse, ni hablar claramente. Pero cada noche, antes de dormir, pedía que le colocaran audífonos con música suave, y oraba en silencio, desde su mente, desde su alma. Un día, entre lágrimas, le dijo a su madre: ya no tengo cuerpo para mostrar reverencia, pero tengo alma para amar a Dios con todo lo que me queda. Cuando Luis Toro la visitó, salió conmovido. Porque vio en esa habitación algo que no había visto ni siquiera en algunas catedrales, una presencia viva, intensa, vibrante. Clara se había convertido en una llama encendida, no por sus gestos, sino por la pureza de su oración. Estos son los testimonios que rompen reglas. Los que nos obligan a repensar todo lo que creemos saber sobre cómo se debe orar. Los que nos muestran que, a veces, el acto más sagrado ocurre fuera del protocolo. Que la oración más auténtica sucede lejos del templo, y que muchas veces, la cama puede ser más santa que un altar, si allí hay un corazón rendido. Padre Luis Toro también habla de su propia experiencia. Hubo una noche, una que nunca olvidará, en la que, tras una fuerte fiebre, se sintió tan débil que no pudo arrodillarse para su oración habitual. Apenas si podía sostenerse despierto. Se acostó, cerró los ojos y pensó: Señor, hoy no tengo fuerzas. Pero aquí estoy. Y fue ahí,
en ese susurro interno, donde sintió una paz inesperada. Una cercanía de Dios tan fuerte, tan real, que lo hizo llorar en silencio. Después confesaría en una predicación: esa noche, sin palabras, sin rosario en la mano, sin posturas, sentí a Dios como nunca antes. Era como si Él me dijera: no necesito tu cuerpo arrodillado, necesito tu alma rendida, punto. Muchos de los grandes santos vivieron esta misma verdad. Teresa de Ávila, en sus últimos años, oraba desde su cama, consumida por el dolor. San Juan de la Cruz escribió sus poesías más profundas en prisión, sin libertad ni comodidad. Santa Teresita del Niño Jesús ofrecía su sufrimiento físico como oración continua. Y todos ellos coinciden en algo: cuando el cuerpo ya no responde, es el alma quien toma el relevo. Y ahí es donde ocurre el verdadero encuentro. La oración no tiene una única forma válida. Tiene 1000 formas sinceras. No nace en los labios. Nace en lo invisible. Y si Dios, que ve el corazón, nos conoce hasta lo más profundo, ¿por qué dudar que Él escucha incluso lo que no logramos decir? Estos testimonios no son excepciones. Son recordatorios. Recordatorios de que el amor no necesita formas fijas. Que la fe puede expresarse incluso acostado, incluso en silencio, incluso sin fuerzas. Y que el mayor error que podríamos cometer no es rezar acostados, sino creer que eso nos separa de Dios. La triple llave nocturna: gracias, perdón, confío. Cuando cae la noche y el mundo empieza a apagarse, no solo buscamos descanso físico. Nuestro corazón anhela algo más profundo: paz. Pero hay noches en las que la mente no se apaga. El cuerpo está en la cama, pero el alma sigue de pie, inquieta, inquieta, inquieta. Preocupaciones, culpas, pensamientos repetitivos. Y es entonces cuando descubrimos que dormir bien no depende solo de cerrar los ojos, sino de cerrar el día con el corazón en orden. Padre Luis Toro, con la sabiduría que solo se adquiere caminando entre almas rotas, encontró 3 palabras que, según él, son llaves espirituales que pueden transformar nuestras noches, y con ellas, nuestra vida entera. 3 palabras simples. 3 actos profundos. 3 llaves que abren la puerta a la paz interior: gracias, perdón, confío. 1. Gracias. Decir gracias antes de dormir no es solo un gesto de cortesía divina. Es un acto de fe. Es reconocer que, incluso en medio del caos, hay bendiciones escondidas. Es una declaración: no tengo todo lo que quiero, pero tengo más de lo que merezco. Luis Toro insiste en que la gratitud nocturna no debe ser genérica. No basta con decir gracias por todo. Él enseña a practicar una gratitud concreta, que nombra, que honra, que reconoce. Agradecer por la llamada de ese ser querido, por la comida caliente, por la fuerza de haber superado un mal momento, por ese respiro inesperado en medio del día, incluso por las pruebas, porque son maestras disfrazadas. ¿Por qué agradecer antes de dormir? Porque la gratitud limpia el alma del polvo del día. Porque reposar con gratitud es dormir con el corazón ligero. Porque el agradecido duerme en paz, mientras el que solo reclama se acuesta con la mente agitada. Luis Toro recomienda incluso llevar un pequeño cuaderno junto a la cama. Escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche. Así, poco a poco, entrenas tu corazón para buscar luz incluso en los días más oscuros. 2. Perdón. Si la gratitud ordena el alma, el perdón la libera. ¿Quién no carga con alguna palabra dicha de forma incorrecta, con una actitud que podría haber sido mejor, con un gesto que hirió? Y sin embargo, ¿cuántas veces vamos a dormir con ese peso sin resolver? Dormimos con el alma enredada. Y el alma no descansa así. Luis Toro enseña que pedir perdón antes de dormir es como limpiar una herida antes de vendarla. Dolerá un poco, pero sanará mejor. Es mirar tu día con humildad y decir: no fui perfecto, pero mañana intentaré hacerlo mejor. Y no solo se trata de pedir perdón a Dios o a los demás. Hay una forma de perdón que es aún más difícil: perdonarte a ti mismo. ¿Cuántas veces nos repetimos los mismos errores en la mente, castigándonos más allá de lo necesario? Luis Toro dice: la culpa sin redención se vuelve cadena. El perdón sincero es la llave que rompe esos grilletes. Antes de dormir, revisa tu jornada con compasión. No con juicio severo. No con autoexigencia cruel. Pregúntate: ¿dónde puedo mejorar? ¿Dónde herí sin querer? ¿Qué actitud fue injusta? Y luego, suéltalo. Pídele perdón a Dios y perdónate. Haz las paces contigo mismo. La almohada no fue hecha para los remordimientos, sino para el descanso del justo. Y ser justo, en este caso,
es también saber perdonar. 3. Confío y finalmente, la tercera llave. La más difícil. La más poderosa. Confiar. Porque puedes estar agradecido, puedes haber perdonado, pero aún así, si no confías, tu alma seguirá inquieta. La ansiedad seguirá hablando en la oscuridad. Luis Toro enseña que confiar antes de dormir es hacer un acto de rendición. Es mirar al cielo y decir, ya hice todo lo que pude hoy. Lo que no está en mis manos, te lo entrego a ti. Confiar es dejar de pelear con lo que no puedes controlar. Es cerrar los ojos sin temor a lo que viene. Es soltar el volante y decir, tú conduces esta noche, Señor. ¿Y cómo se practica esta confianza? Padre Luis propone un ejercicio simple y profundo. Antes de dormir, identifica 3 cosas que te preocupan. Escríbelas mentalmente, una a una. Luego, imagina que las colocas en una caja. Las cierras. Y se la entregas a Dios. Tal vez te cueste al principio. Tal vez tu mente quiera seguir rumiando esos problemas. Pero repítelo cada noche. Verás cómo, con el tiempo, tu espíritu se aligera. Porque aprenderás a distinguir entre lo que debes cargar y lo que puedes soltar. Confiar no es negar la realidad. Es reconocer que hay alguien más grande cuidando de ti. Es declarar, no sé cómo, pero sé que no estoy solo. Es decir, mañana lo volveré a intentar. Pero esta noche, descanso en tu paz. Estas 3 palabras, gracias, perdón, confío, no son fórmulas mágicas. Son actitudes que transforman. Y lo más hermoso es que puedes practicarlas acostado, con los ojos cerrados, en silencio. Porque lo importante no es si estás de pie, sentado o en la posición perfecta. Lo importante es que lo digas con el corazón. Luis Toro nos recuerda, Dios no cuenta cuántas oraciones hiciste, sino con cuánto amor las dijiste. Y si cada noche tú logras cerrar los ojos con gratitud, con perdón y con confianza, estás haciendo una oración más poderosa que 1000 palabras decoradas. Estas 3 llaves te ayudarán a dormir en paz y a despertar con propósito. Cómo transformar la cama en un altar. Durante siglos, nos han enseñado que un altar es un lugar sagrado, elevado, adornado, reservado para el encuentro con lo divino. Y ciertamente, lo es. Pero ¿quién dijo que ese lugar debe estar siempre en una iglesia, rodeado de velas y mármol? ¿Quién decidió que lo cotidiano no puede ser también un espacio santo? Padre Luis Toro nos invita a derribar esa barrera invisible que hemos construido entre lo sagrado y lo doméstico. Porque si Dios habita en todas partes, si su espíritu lo llena todo, ¿por qué tu propia cama no puede ser un altar? Un altar donde no se ofrece incienso, sino lágrimas. Donde no se encienden cirios, sino la llama del corazón. Donde no se canta con voz, pero sí con intención. Luis Toro lo afirma sin titubeos. Cualquier lugar donde invoques a Dios con verdad se convierte en tierra santa, aunque estés acostado. Y es que no se trata del espacio, sino de la actitud. No es el entorno el que santifica tu oración. Es tu oración la que santifica el entorno. Entonces, ¿cómo transformar tu cama en un altar? No se necesitan objetos especiales ni rituales complejos. Lo que se necesita es presencia, conciencia y ofrenda interior. Aquí te comparto las claves que el Padre Luis enseña para lograrlo. 1. Reconoce la presencia de Dios antes de dormir. Detente unos segundos. Cierra los ojos. Respira. Y con tu corazón, di, Dios, sé que estás aquí. Ese simple acto de reconocimiento convierte tu cama en un lugar de encuentro. No necesitas sentir algo extraordinario. No necesitas ver luces ni escuchar voces. Basta con que creas, con que sepas que Él está ahí, contigo, como un padre que vela a su hijo. 2. Ofrécele tu jornada antes de entregarte al sueño. Entrega tu día. Haz una revisión sincera, como si estuvieras hablándole a tu mejor amigo. No escondas nada. Dile lo que viviste, lo que te dolió, lo que te alegró, lo que hiciste bien y también lo que podrías haber hecho mejor. Padre Luis llama a esto la oración del corazón abierto. Una oración que no repite fórmulas, sino que comparte vivencias. Señor, hoy estuve cansado, me equivoqué, me reí, me sentí solo, me diste consuelo. Así, lo cotidiano se vuelve conversación. Y la cama, altar. 3. Haz de tu cuerpo una ofrenda. Estás acostado. Tal vez enfermo. Tal vez agotado. Tal vez simplemente en silencio. Pero incluso ahí, puedes orar con el cuerpo. ¿Cómo? Ofreciendo tu descanso. Padre Luis enseña, dormir también puede ser una forma de adoración, si lo haces en manos de Dios.
Antes de cerrar los ojos, di, Señor, te ofrezco este descanso. Cuida de mí mientras duermo. Hazme descansar en tu amor. Es un acto de confianza. Es decir, hoy dejo de luchar. Hoy me entrego. Y esa entrega es oración pura. 4. Usa la palabra como compañía. Muchos creen que leer la Biblia es solo para los momentos de estudio o liturgia. Pero Luis Toro recomienda tener un versículo a mano, especialmente por la noche. Uno solo, corto, que puedas repetir en tu mente mientras cierras los ojos. Frases como, el Señor es mi pastor, nada me falta. Acuéstate en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aunque camine en valle de sombra, no temeré. Este simple ejercicio convierte tu mente en santuario. Tu descanso se convierte en adoración. 5. Crea un pequeño rito personal. No necesitas grandes gestos. Pero un pequeño hábito puede ayudarte a entrar en ese modo altar. Puede ser apagar la luz diciendo gracias, Señor. Colocar una imagen en tu mesita de noche. Poner una vela eléctrica encendida. Escuchar música suave con mensajes de fe. Luis Toro lo llama anclar el alma. Es decir, crear pequeñas señales que le recuerden a tu mente que está entrando en un espacio sagrado. 6. Ora por otros desde tu lecho. Tu cama no te aísla. Te conecta. Desde ahí puedes ser intercesor. Aunque no puedas moverte, aunque no tengas fuerzas para salir, tu oración puede tocar corazones en otras partes del mundo. Antes de dormir, piensa en alguien que necesita ayuda. Dilo en voz baja o en tu mente, Señor, te pido por mi madre, por ese niño en el hospital, por el que está solo. Tu cama se vuelve altar, y tú, sacerdote del amor. 7. Abraza el silencio como forma de oración. A veces creemos que orar es hablar, hablar, hablar. Pero el silencio también es lenguaje del alma. Padre Luis dice, a veces, la mejor oración es simplemente quedarse quieto ante Dios y dejar que Él te ame en silencio. Quédate así, sin palabras. Solo con la conciencia de que estás acompañado. De que no estás solo. De que, aunque todos duerman, Dios vela por ti. Cuando combinas estas actitudes, algo sucede. Tu dormitorio deja de ser solo un espacio para el cuerpo. Se vuelve un lugar donde el alma también descansa. Tu cama deja de ser símbolo de pasividad, y se transforma en trono de rendición. En cuna de oración. En altar de encuentro. No se trata de religiosidad. Se trata de amor. De intimidad. De confianza. Porque al final, como dice el padre Luis Toro, la oración no depende de dónde estés, sino de con quién estés. Y si tú estás con Dios, todo espacio es sagrado. Cuando el dolor se vuelve oración, noches sagradas que el mundo no ve, hay momentos que nadie fotografía. Noches que nadie celebra. Instantes tan silenciosos que parecen invisibles para el mundo, pero que en el cielo, brillan con una luz que solo los ángeles pueden ver. ¿De qué momentos hablo? De esas noches en que estás solo, acostado, sin fuerzas para nada más, pero en tu interior aún logras susurrar, Dios mío, no me sueltes. Padre Luis Toro llama a esos momentos las noches sagradas que el mundo no ve. Y es que mientras muchos creen que la santidad solo se manifiesta en grandes actos, en iglesias llenas, en oraciones públicas o en milagros extraordinarios, Dios está observando algo mucho más profundo, la fidelidad silenciosa de los que oran acostados, en medio del dolor, del insomnio o del agotamiento. Luis Toro ha acompañado a miles de personas en hospitales, hogares de ancianos, prisiones y casas humildes donde no hay adornos ni rituales, pero sí corazones rendidos que oran con cada suspiro. Corazones que transforman su dolor en plegaria, su llanto en súplica, su debilidad en comunión. 1. Las noches de los que no pueden dormir. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada, sin motivo aparente, con el alma inquieta y el cuerpo cansado? Muchos en ese momento se frustran, se dan vuelta en la cama, revisan el reloj, intentan dormir otra vez. Pero Luis Toro enseña que esas noches pueden ser una cita secreta con Dios. Noches en las que el Espíritu te despierta suavemente, no para angustiarte, sino para hablarte, para escucharte, para consolarte. Dios no solo nos escucha cuando oramos. A veces, nos despierta para que oremos, porque sabe que es el único momento en que estamos verdaderamente solos con Él. Y entonces, ese insomnio que maldices puede convertirse en altar. Esa incomodidad puede ser puerta. Ese desvelo puede ser un momento sagrado. 2. El lenguaje del cuerpo cansado. Luis Toro habla de un misterio espiritual que muchos ignoran. El dolor, cuando se ofrece con amor, se convierte en intercesión. No es solo sufrimiento. Es oración encarnada. Hay quienes,
postrados en una cama, sin poder moverse, oran más profundamente que aquellos que recitan decenas de oraciones en voz alta. Porque ya no oran solo con palabras. Oran con su cuerpo, con su espera, con su cruz. Y esta es una enseñanza que cambia todo. No necesitas sentirte útil para ser instrumento de Dios. A veces, tu sola existencia ofrecida con fe tiene un valor eterno. ¿Puedes imaginarlo? Un anciano solo, sin visitas, sin redes sociales, sin nada que ofrecer al mundo. Y sin embargo, su oración nocturna, dicha en silencio, tal vez salva a alguien del otro lado del planeta. Esto es lo que Luis Toro llama el poder oculto del lecho sagrado. 3. El gemido que el cielo escucha. En la carta a los Romanos, San Pablo dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Eso significa que incluso cuando no sabes qué decir, incluso cuando tu alma solo puede suspirar, incluso cuando lo único que puedes hacer es soltar una lágrima acostado en tu cama. Eso es oración. Eso llega al cielo. Luis Toro recuerda a menudo una escena que vivió con una mujer joven con enfermedad terminal. Ella le dijo, «Padre, ya no me salen palabras. Solo lloro, ¿eso cuenta como oración?» Y él respondió, «Hija, tus lágrimas son perlas que los ángeles recogen y presentan ante Dios. Cada una lleva más amor que 1000 palabras vacías». 4. El misterio del acompañamiento invisible. Una noche, Luis Toro fue llamado a visitar a un hombre mayor que se encontraba solo en su casa, en fase terminal. No tenía familiares cercanos. Apenas podía moverse. Cuando el padre entró, lo encontró acostado, con los ojos cerrados, susurrando algo apenas audible. Se acercó. Le preguntó qué decía. El hombre, con esfuerzo, murmuró, «No digo nada, padre. Solo pienso su nombre. Jesús». Ese fue el momento más sagrado que vivió en esa semana. No fue durante una misa, ni en un templo. Fue ahí, en un cuarto silencioso, con un hombre acostado que, sin moverse, estaba más cerca de Dios que muchos que viven de pie. 5. ¿Cómo ofrecer tus noches como incienso? Luis Toro enseña que si cada noche, al acostarte, haces una pequeña ofrenda interior, esa noche se convierte en altar. Puedes decir, «Señor, no tengo fuerzas, pero esta cama es tuya. Este dolor, esta ansiedad, este insomnio, te lo entrego. Si no puedo rezar con palabras, rezo con mi existencia. Aquí estoy. No me olvides». Esas frases simples, dichas con amor, transforman una habitación en santuario. Y tú, acostado, sin que nadie lo sepa, te conviertes en adorador invisible. 6. La compañía del cielo en la noche. Padre Luis también recuerda lo que dijo Jesús en el Evangelio, «No los dejaré huérfanos». Aunque estés solo, aunque no haya nadie en tu casa, aunque la noche sea larga, no estás huérfano. Cada vez que oras acostado, que piensas en Dios, que le hablas aunque sea mentalmente, los cielos se abren. Los ángeles se inclinan. Y el Espíritu Santo te acompaña, aunque no lo sientas. Dios está contigo. En tu habitación. En tu silencio. En tu debilidad. 7. Un nuevo entendimiento de lo sagrado. Al entender esto, algo cambia para siempre. Descubres que lo sagrado no necesita grandes ceremonias. Que la oración no es para los fuertes, sino para los sinceros. Que incluso acostado puedes hacer temblar las puertas del cielo, si oras con el corazón rendido. Y que cada noche, por más simple que parezca, puede ser un encuentro divino. El verdadero peligro, cuando la forma reemplaza al amor. Después de todo lo que hemos reflexionado, tal vez ya lo sientas dentro de ti. El problema nunca fue la posición de tu cuerpo, sino la rigidez de ciertas ideas que heredamos sin cuestionar. Ideas que, en lugar de acercarnos a Dios, nos han llenado de miedo, de culpa, de confusión. Luis Toro ha sido tajante en esto: no es un error rezar acostado. El verdadero error es creer que Dios se impresiona más por la postura que por el amor. Porque cuando la forma se convierte en prioridad y el amor pasa a segundo plano, lo que era oración se transforma en actuación. Lo que era intimidad se convierte en protocolo vacío. Y lo que era gracia, se vuelve exigencia. Este es el verdadero peligro. No que ores en la cama, sino que lo hagas por obligación, sin alma. No que no puedas arrodillarte, sino que pienses que Dios está más lejos por eso. No que te quedes dormido rezando, sino que te sientas culpable después, como si tu cansancio fuera pecado. Jesús, en su vida terrenal, no se mostró fascinado por las formas. Los fariseos, expertos en gestos externos, fueron los más reprendidos por él. ¿Por qué? Porque sabían cómo rezar perfectamente, pero sus corazones estaban fríos. Luis Toro nos advierte,
Hay personas que oran de rodillas, con las manos juntas, mirando al cielo, y no se están encontrando con Dios. Y hay otras que oran acostadas, sin palabras, con el alma abierta, y están tocando el cielo. No es la postura la que hace santa a la persona. Es la sinceridad del alma la que santifica la oración. Y este es un mensaje urgente, especialmente para quienes han vivido su fe desde el miedo. Para los que fueron enseñados a cumplir, pero no a amar. Para los que aprendieron a repetir oraciones, pero no a conversar con el Padre. Luis Toro, con su lenguaje directo y su mirada pastoral, nos invita a liberarnos de esa prisión espiritual. Porque la oración no fue hecha para esclavizar, sino para liberar. No fue creada para medir tu buen comportamiento religioso, sino para alimentar tu relación viva con Dios. Y sí, claro que las formas tienen valor. Arrodillarse es hermoso. Un gesto de humildad. Levantar las manos puede ser una expresión de rendición y alabanza. Postrarse es un acto de entrega. Pero esas formas deben nacer del amor, no de la obligación. Porque cuando las formas se vacían de sentido, se convierten en ídolos. Y entonces, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él, creyendo que estamos cumpliendo. Luis Toro lo resume en una frase: cuando la forma reemplaza al amor, dejamos de hablar con Dios, y comenzamos a hablar con nosotros mismos. Y eso es lo que debemos evitar. Por eso, si hoy estás enfermo, cansado, abrumado, y solo puedes orar desde tu cama, hazlo. Con paz, con confianza, con amor. Dios no necesita tu perfección. Necesita tu verdad. Y si estás fuerte, con salud, y puedes arrodillarte, hazlo también. No por obligación, sino como un acto de amor libre. La clave está en esto, que cada gesto, cada palabra, cada silencio, nazca del corazón. Porque al final, la oración verdadera no depende del cuerpo. Depende del alma. Y es por eso que, en sus últimas palabras sobre este tema, Padre Luis Toro no da fórmulas. No impone posturas. No dicta rituales. Solo te invita a hacer una cosa: orar con amor. Sea de pie, de rodillas, sentado o acostado. Porque el cielo no se abre por la forma. Se abre por la fe.